Participantes en tenemos la presencia de nuestro congresista de la República, Juan Manuel Cheput Mor. Por favor, un fuerte aplauso. Tenemos también la presencia de Fernando Alfredo Ayllón Dulanto, jefe del área del Museo de la Nación del Congreso de la República. En esta oportunidad le doy la bienvenida a una jornada más del programa Martes Democrático, en la cual también estamos conectados con varias instituciones públicas que en estos momentos están conectados con nosotros. Quiero saludar a la Universidad Privada Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, a la Universidad Nacional de Altiplano de Puno, Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Universidad Nacional Jorge Bazá de Groman de Tacna, Universidad Nacional José María Arguida de Andahuaylas, Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura, Gobierno Regional de Arequipa, Universidad Santiago Antunés de Mayolo, región Ancash. Todas estas instituciones públicas tienen un convenio firmado con el Congreso de la República y llegamos mediante un sistema vía stream a tiempo real. Y vamos a empezar hoy una conferencia que se ha programado para el día de hoy, un tema muy importante: el rol del Congreso y la independencia del Perú rumbo al Bicentenario. Vamos a tener las palabras de nuestro congresista de la República, Juan Manuel Cheput Mor, congresista de la República, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa al Bicentenario de la Independencia de Perú. Señor congresista, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los asistentes. Quiero brindarle un especial saludo al señor historiador Fernando Ayllón, jefe del Museo del Congreso de la República y persona estudiosa de todo lo que significa la construcción de la nación en nuestro país. Cuando me invitaron a esta conferencia para ver los aspectos políticos en relación a la forja de nuestra identidad como nación y sobre todo la conmemoración rumbo al Bicentenario, y sobre todo por la magnitud del tema, qué papel juegan los congresos en todo esto, pensaba, y eso lo digo con profunda convicción, en que muchas veces subestimamos el papel de los parlamentos en todo aquello que tenga que ver con el acontecer de la vida política. Y digo que subestimamos porque siempre, lamentablemente, creemos que los parlamentos son focos de conflicto, lugares en los cuales los políticos se pelean, lugares en los cuales predomina el escándalo, y no es así. En los parlamentos, y yo he tenido oportunidad de estar cerca de ellos desde hace muchos años, tanto como asesor, como político o como parlamentario, hay mucho de nobleza. Hay discusiones que no trascienden, sentidos de nación que lamentablemente no pueden observarse a través de las pantallas de televisión, diálogos fructíferos que muchas veces terminan en leyes que son ignoradas por el aparato mediático. Y es por eso de que muchas veces, al predominar la parte escandalosa, se hunde en medio de la noticia que tan solo vende los aspectos nobles que existe en todo parlamento. Desde que San Martín convocara al primer Congreso en el año 1822, permanentemente ha habido una estela, una especie de hilo conductor en lo que se refiere a todos nuestros congresos. Convocantes de la más amplia pluralidad, de cara al Bicentenario se han convertido en sinónimo de todo aquello que signifique representación colectiva de los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Al ser satanizados, inclusive simplificados y evaluados tan solo por una escala que tiene que ver con las encuestas, se deja de lado el aspecto cualitativo de los congresos, que no solamente tienen que ver con el control político,
sino que fundamentalmente con la dación de leyes para que ordene nuestro contrato social. A lo largo de nuestra historia ha habido muchos elementos deslumbrantes en el Parlamento que hoy, lamentablemente, en un ejercicio comparativo injusto, se pretende señalar que lo de antes fue mejor. Yo, en ese sentido, y se lo he dicho a mis alumnos inclusive, ignoran que las cosas se tienen que ver en contexto, que cuando se hace un ejercicio comparativo, por lo general se mide con parámetros del hoy a lo que fue al ayer. Y en ese sentido, cuando hay avances, como por ejemplo las redes sociales, los mismos medios de comunicación que transmiten en vivo y en directo el acontecer del Parlamento, pues simplemente no se puede comparar con ejercicios anteriores. Yo les decía a unos colegas parlamentarios, cuando comparaban algunos discursos del presente con lo que fue la década del 60, del 50, del siglo pasado o inicios del siglo XX, que en esa época no se transmitía en vivo y en directo, que se ignora que en muchos casos los parlamentarios leían, que no se dice, por ejemplo, que muchos de ellos redactaban con horas, con días de anticipación sus discursos, pues tenían una agenda parlamentaria similar para todo un semestre. No es con la dinámica del día de los días actuales, en los cuales la agenda parlamentaria se modifica día tras día y que muchas veces los discursos se tienen que improvisar, pues en el mismo hemiciclo se cambia la agenda e ingresan por asuntos de la coyuntura proyectos de ley que no se sabía que iban a ser discutidos. Las tensiones del hoy son mucho mayor que las que había antes. Solo que como antes no había transmisión en vivo y en directo, como antes no había redes sociales, como antes no existía la posibilidad de ver in situ al parlamentario o fundamentalmente verlo colectivamente a través de la difusión de los medios de comunicación, se generaba un mito. La imagen que teníamos del político de antes tenía que ver mucho con los encuentros masivos que se daban por lo general en épocas electorales y de allí no se le podía volver más. Hoy en día, gracias a Twitter, a Facebook, a la misma transmisión en vivo y en directo, uno tiene cerca al parlamentario y por lo tanto la posibilidad de evaluarlo, de catalogarlo, de calificarlo, de insultarlo o de alabarlo es mucho mayor, porque se ha destruido ese mito por la cercanía. Y como consecuencia de esa cercanía, muchas veces se vilipendia un trabajo que tiene que ver mucho con la construcción de peruanidad, desde el momento que la mayor preocupación de los parlamentarios tiene que ver con la generación de leyes y control político para sus propias locaciones. En la Comisión del Bicentenario tenemos un encargo específico. ¿Cómo hacer que el Congreso de la República se convierta en caja de resonancia para que de esa manera el tema del Bicentenario se interiorice en todos los peruanos? ¿Qué idea, qué noción tenemos del Bicentenario? ¿Es tan solo la celebración de los 200 años de nuestra independencia? ¿Tiene que ver tan solo con la efemérides de los 200 años de la creación del Congreso de la República y por tanto del inicio de la República? ¿Tiene que ver tan solo con la gesta de Ayacucho en el 2024 con la cual se consolida la independencia? No, es muchísimo más. La construcción de peruanidad tiene que ver fundamentalmente con la identidad. La identidad no solamente se da a partir de las locaciones o de los intereses que pueden tener los políticos en sus respectivas circunscripciones, sino también con un elemento que es clave en la vida del político, la representación. El entender en dónde uno se desenvuelve y luego llegar ese encargo al lugar donde se discuten las leyes, que es el Congreso de la República. En nuestro país, esa representación está minimizada. Esa representación está castigada. Esa representación es de las menores de América Latina. Me refiero al número de parlamentarios. Mientras en la Constitución de 1979 el número de parlamentarios era de 300, 240 diputados y 60 senadores,
En la actualidad nosotros tenemos un número de 130 parlamentarios, es decir, estamos subrepresentados. Y eso impide que muchas veces el ejercicio de trasladar la problemática local, defenderla y de repente mejorarla a través de un proyecto de ley se minimice. Es virtualmente imposible la labor para muchos parlamentarios de poder estar en cada una de sus localidades ejerciendo de escucha, ejerciendo de consejo, ejerciendo de intermediario de la conflictividad social, porque son pocos. Y al ser pocos, esa labor de representación se minimiza, porque es imposible poder estar al tanto de toda la problemática. En esa construcción de peruanidad que tenemos que forjar en forma diaria, el Parlamento ha entendido que tiene que ejercer esa labor de intermediación con el Poder Ejecutivo. Y gran parte del trabajo que tenemos hoy día, en lo que se refiere a la Comisión del Bicentenario, consiste en identificar aquellas necesidades de cada uno de los pueblos para que, intermediando ante el Poder Central, podemos sacar adelante la legislación que denominamos del Bicentenario, que permita transformar radicalmente a cada uno de los pueblos. En ese sentido, hemos establecido una especie de comité central para que funja de evaluador de los proyectos que existen en cada una de las circunscripciones, para que de esa manera podamos identificar aquellos proyectos que cambien radicalmente a cada una de las locaciones que los promuevan. Es difícil, pues muchas veces no existe el presupuesto, pero es una labor que queremos hacer. La otra tiene que ver con poner en relevancia, trabajando con el mismo Poder Ejecutivo, todo aquello que signifique la historiografía. El día de ayer, para aquellos que no lo saben, el Congreso de la República ha presentado la colección documental de la independencia del Perú, un trabajo extraordinario que se hizo durante la Revolución Peruana, durante la gestión del general Juan Velasco Alvarado entre los años 1971 y 1976, que consta de 96 tomos y que hemos empezado a digitalizarlos. Originalmente la colección pensaba en ser 86 tomos, en algún momento se pensó en 102, al final en el trabajo que estamos haciendo en el Congreso ha terminado en 96 y se está colocando y se está digitalizando y poniendo en las manos de todos a través de este ejercicio virtual que es la digitalización. Para lo que antes era inaccesible, pues estábamos en el mundo de lo analógico, en el mundo de lo físico, en el mundo de lo que no se puede compartir, pues como ustedes saben, lo analógico se caracteriza porque uno puede utilizarlo a la vez, no varios a la vez, que es el mundo de lo digital. El Congreso de la República, gracias al trabajo de la Presidencia y al impulso que le ha dado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, hemos podido poner este trabajo al alcance de todos aquellos que quieran acceder a esta colección documental. En sí, la Comisión del Bicentenario está trabajando activamente. En estos momentos tenemos una agenda que tiene que ver inclusive con las concelebraciones que se están dando en el ámbito latinoamericano, para que de esa manera participen activamente en nuestra conmemoración de la independencia, para relevar ese sentido de peruanidad. Nosotros intentamos, a través de los coloquios que venimos haciendo, establecer de nuevo un vínculo directo con la juventud peruana. La juventud peruana que siempre ha tenido un papel muy activo en la política y que lamentablemente en los últimos años por diversas razones se ha alejado. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, la generación del centenario, la generación de 1921 o la generación de 1900, y establecemos qué nombres eran los que brillaban en esa época, y evocamos a Víctor Raúl Ayala de la Torre, al senador Porras, a Luis Alberto Sánchez, a José Carlos Mariátegui, a Jorge del Prado, y a tantas personas que brillan en el ámbito político e intelectual, nos damos cuenta que sus orígenes políticos
estaban en el nivel de los 18, 19, 20, 21 años. En las épocas en que no existía Internet, en las épocas en que no se podía intercambiar documentación intelectual con la facilidad de ahora, ellos intervenían en el debate de las ideas con bastante profusión, con bastante actualidad, y no solamente descollaban en el ámbito peruano, sino inclusive en el ámbito mundial. Fueron protagonistas de eventos universitarios, de la revolución universitaria en Córdoba, acá mismo en el Perú. Hoy en día, cuando nosotros hacemos el ejercicio comparativo con lo que pasa con nuestra juventud, vemos que lamentablemente se ha alejado de la política. Nosotros en la Comisión del Bicentenario creemos que uno de los aspectos fundamentales es recuperar a esa juventud, que independientemente del partido en el cual ellos decidan militar, hagan del ejercicio de la política algo fundamental para que de esa manera puedan llevar sus ideas, sus convicciones, sus afanes de cambio a todo aquello que constituye el papel noble de la política: representar, legislar y sobre todo transformar las condiciones en las cuales nos venimos desenvolviendo. Entonces, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que sucedía en los primeros años del siglo XX y que no se repite en la actualidad, pues es algo que nosotros queremos superar, que nosotros queremos cambiar. Otro elemento que discutimos permanentemente en el ámbito de la Comisión es aquel que tiene que ver con la renovación de la política. Hace muy poco circulaba en Twitter cómo en los países que nos rodean el promedio de edad de los gobernantes frisa entre los 36 y 45 años. Y sobre todo ha habido una gran renovación de todo aquello que significa la clase política. En el Perú no es así. Sin que esto signifique una marginación, sin que esto signifique una reducción de lo que significa el papel de la tercera edad, tenemos que decir que en nuestro país las figuras que predominan en las políticas son las mismas que predominan desde hace aproximadamente 50 años o 45. Entonces no existe esa renovación generacional que alimenta las ganas, que motiva, que entusiasma, que genera efectivos cambios en las sociedades. Algo nos está pasando, ese algo tiene que cambiar. Y tal vez el Bicentenario tiene que convertirse en ese estímulo, en ese elemento principal para que la juventud vuelva con entusiasmo a la política. Porque si la juventud decide marginarse y cree que es a través de organismos no gubernamentales o del aparato privado como puede transformar a un país, se equivoca. Uno de los elementos centrales de la Comisión del Bicentenario es retomar el camino de la política, de su importancia, que muchas veces es incomprendido, que muchas veces por la satanización de aquellos que no creen en la política como elemento de transformación, se sataniza, se descalifica o se subestima. La política, estimados amigos, es muy importante. El Banco Mundial la señala como el elemento clave para el desarrollo de los pueblos. Y cuando hablamos del Banco Mundial, estamos hablando de una entidad que, siendo financiera y siendo su objetivo fundamental la derrota de la pobreza, como dice en su objetivo más conocido, entiende que no se puede hacer sin lo que significa el papel activo de la política. Y la política obviamente se manifiesta a través de los elementos que tienen que ver con la representación, como el Parlamento, o aquellos puestos que tienen que ver con la conducción de los pueblos, como ser alcalde, ser gobernador, o inclusive del Ejecutivo a partir del Gobierno Nacional, como ser presidente. Entonces no hay que temer a participar activamente en política. El Perú puede tener una favorable cuota demográfica al tener a la mayoría de su población joven, pero tiene un déficit político desde el momento que los jóvenes creen que solamente activando a partir de las redes sociales se puede transformar a los pueblos. Nos equivocamos. La política tiene que alimentarse de la juventud.
La política tiene que participar activamente en estimular a aquellas personas que recién se inician en su vida social, en los adolescentes, en los jóvenes, para que de esa manera se incorporen activamente al servicio público y sobre todo al servicio de los cambios de rumbo que necesita toda sociedad. En el Perú del siglo XXI, lamentablemente hay un déficit en ese sentido. Los partidos políticos están dejando de trabajar activamente en la formación de cuadros por diversos motivos, que no vale la pena analizarlo acá. Pero nosotros queremos en la Comisión del Bicentenario, a partir del rescate de figuras emblemáticas, a partir de la identificación de aquellos personajes que desde muy jóvenes se integraron a la política con gran sacrificio, dejando todo de lado para servir al país, estimular en la juventud ese papel que se requiere para que activen y vuelvan a ser parte de los partidos políticos. De una u otra forma, ser miembro de un partido político se ha convertido en algo negativo. Y es, lamentablemente, por el predominio de un mensaje que, buscando satanizar a los partidos, termina ahuyentando a los jóvenes de un ejercicio que a lo largo de los años ha sido un ejercicio noble. Las universidades, sitios por excelencia de la discusión del debate público, están condenadas a un activismo simple que tiene que ver más con arengas que con ideologías. Las universidades que antes desde sus cafeterías, desde el diálogo en torno a una taza de café, generaban grandes revoluciones, hoy están marginadas y condenadas a un inmediatismo. El ejercicio intelectual, que tenía que ver con la lectura y el conocimiento de nuestra historia, hoy lamentablemente está completamente alejado de la formación y la convicción de un joven. Yo le decía hace muy poco a un grupo de personas vinculadas, cercanas a mí, ambos jóvenes, y les hablaba acerca del Día de la Bandera, de que se celebraba el 7 de junio, y me contestaban que el 7 de junio fue el día que San Martín descubrió la primera bandera y que el 7 de junio era el día en el cual se había discutido respecto a la forma de la bandera. Inventaban historias porque desconocían que ese día era el día de la batalla de Arica y que por lo tanto se renovaba el juramento a partir de nuestro reconocimiento a la bandera del Perú como elemento que no solamente es un símbolo, sino que a través de la gesta de Bolognesi se convirtió allí en un juramento. Y cuando le pregunto a mis alumnos en diversas universidades si han tenido la oportunidad de leer al maestro Basadre, me preguntan ¿quién es? ¿Quién es ese señor? Es una avenida y no es una broma. Y eso es necesario ponerlo en el debate porque lamentablemente lo digo, sí era parte de nuestra formación en los colegios, en los hogares, hace tan solo unos años. Uno leía a Gustavo Pons Musso, uno leía a Porras, uno leía al maestro Basadre, uno leía con entusiasmo la obra que con errores o no hacía Enrique Chirino Soto para que de esa manera, con una escritura periodística, pusiera la historia del Perú al alcance de todos. Habían ediciones tras ediciones de elementos que buscaban poner en blanco y negro la historia del Perú. Y eso se ha ido decantando, eso se ha ido dejando de lado. Y lo más triste de todo, los jóvenes se han alejado del conocimiento de la historia. Cuando yo empecé a hacer política, tuve la suerte de conocer a grandes políticos, algunos de ellos todavía vivos, otros que ya han fallecido, pero el hilo conductor de todas nuestras conversaciones era el amor al Perú. No conversamos de otra cosa que el amor a nuestro país. Y uno de ellos, vivo, ex senador, gran constitucionalista, persona polémica, pero político al fin y al cabo, a la que admiro y respeto, Alberto Borea, me decía, no puedes hacer política si no conoces la historia del Perú. Y yo le decía, tú sabes que lo mismo me ha dicho el maestro Sánchez, lo mismo me ha dicho don Lucho Bedoya, lo mismo me ha dicho personas a las cuales admiro, don Fernando Belaúnde, don Valentín Paniagua. Cuando conversaba con todos ellos, todos tenían como factor común el conocimiento de nuestra historia, la lectura de lo nuestro.
el adentrarnos en todo aquello que signifique peruanidad. No para que nos tomen un examen, sino simplemente para entender cuál es nuestro desarrollo, simplemente para entender los hechos que marcaron nuestra historia, los hechos que marcan la identidad de un país. Si una juventud se aleja de la historia, si una juventud no revisa, no visita los museos, si una juventud no entiende de su música, si una juventud está completamente alejada de sus momentos estelares, ¿cómo va a querer al país? ¿Cómo va a querer transformarlo? ¿De qué manera va a poder contribuir en que pueda haber un mayor desarrollo? Se limitará a lo crematístico, a lo económico, al triunfo personal, pero no al crecimiento colectivo ni al desarrollo del país. Por eso, a pesar de que algunos postulan o defienden el hecho de que la obra física es importante, nosotros en la Comisión del Bicentenario, con congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde, tenemos clarísimo que uno de los elementos que tenemos que trasladarle a todos es el conocimiento de la historia. Poner en valor esa noble profesión, la que nos dice los detalles de nuestra historia. Así como las familias gozan en una sobremesa, cuando cuentan las particularidades de la familia, a tal persona le pasó esto, en el matrimonio de la otra persona le pasó lo otro, y gozan y reviven los acontecimientos familiares, así un país tiene que entender que en sus particularidades, en sus anécdotas, en sus grandes momentos, en sus dramas, en sus tragedias, así como en sus momentos de gloria, se construye la identidad nacional. Pero somos un país que lamentablemente ignora qué pasó un 7 de junio, qué pasó un 8 de octubre, cómo así se desarrolló el combate de Angamos, o en qué momento significó la independencia, un momento que generó una gran dimensión de transformación, o quién fue Túpac Amaru, etcétera, etcétera. Hoy, en Palacio de Gobierno, con un grupo de jóvenes visitantes, les hablaba del cuadro de Túpac Amaru, y los señores no lo conocían. O sea, estamos hablando de una tragedia nacional. Algo está pasando en la educación, algo está pasando en los hogares, que ni siquiera sabemos quién fue Túpac Amaru. Eso es inconcebible. Y un país que no entiende su peruanidad, que no conoce de su historia, que no sabe quién fue el primer Inca, o el segundo, o el tercero, como era algo que desde niños lo sabíamos hace unos años, es un país que está condenado a desaparecer, no geográficamente, sino en términos de identidad. Un país que no defiende lo propio, que no entiende que en el conocimiento de su historia encuentra eso que nos hace hervir las entrañas por el amor al país, está condenado simplemente a vegetar defendiendo un espacio territorial, pero no una nación. Entonces, en el Congreso, sabedores que eso sucede, estamos dedicados a identificar esos puntos frágiles, para que de esa manera la Comisión del Bicentenario no se limite a celebrar determinadas fechas, sino a buscar las condiciones para que todo el mundo reaccione. No es el papel de la Comisión del Bicentenario inaugurar un monumento u otro. No es el papel de la Comisión del Bicentenario hacer un determinado evento especial. La Comisión del Bicentenario del Congreso tiene como objetivo fundamental hablar así de claro, como estamos hablando ahorita, haciéndole ver a la gente que la peruanidad no es solamente una cuestión de estado de ánimo para 28 de julio, sino de conocimiento de lo propio, de estar cerca de nuestros historiadores, de conocer nuestros museos, de preocuparnos de los detalles, de buscar las bibliotecas, para que de esa manera podamos adentrarnos en aquellos momentos históricos que nos hicieron sentir orgullosos. Porque solamente con ese sentimiento de peruanidad, de orgullo por lo propio, vamos a poder celebrar el Bicentenario. No es una cuestión de crítica a los políticos o de crítica al presidente y de ese tipo de cosas. Es una cuestión que va más allá. Es una cuestión que tiene que ver con la permanencia del país, a partir del fulgor y de todo aquello que signifique la celebración de nuestros 200 años de vida independiente. Conversaba con el maestro Hugo Neira,
Y Hugo, destacado sociólogo e historiador, me enseñaba un libro como de 700 páginas. Y él me decía, ¿sabes qué es este libro, Juan? Este es el texto para el equivalente a primero y segundo año de media en Bolivia, de historia de Bolivia, para los 2 primeros años de secundaria. Hay algo similar para tercero, cuarto y quinto de secundaria. Acá en el Perú, la historia no sirve. La historia quita tiempo. La historia no satisface las capacidades del mundo actual. Mentira. En los países más desarrollados se estudia con profundidad la historia, porque es eso lo que marca la identidad. Y en un contexto global, es la diferencia que hace lo local lo que nos permite ser competitivos. A partir de la identidad, a partir de la diferencia, a partir del amor a lo nuestro, nos enfrentamos al resto. De lo contrario, nos diluimos como si fuéramos una especie invertebrada, sin forma, y por lo tanto adoptaremos la forma de aquel que nos convenza, y eso no lo podemos permitir. Por eso es que queremos agitar, por eso es que queremos promover ediciones, queremos hacer que el excelente trabajo que hace Fernando en el Museo de la Nación se ponga al alcance de todos, queremos digitalizarlo, queremos poner en valor el excelente Museo del Congreso, que tenemos precariedades de índole presupuestal, no valen en un contexto como el Bicentenario. Se pueden hacer monumentos que nadie visita, o alamedas como las que hace el señor Castañeda al Ocio, que lamentablemente al final no sirven para nada. Pero sí, eso no va acompañado de un sentimiento profundo, de poco o de nada podremos jactarnos en relación al Bicentenario de la República. Existen, gracias a Dios, personas, entidades que entienden de ese desafío. Como yo decía, cuando con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el tercer vicepresidente, Mauricio Mulder, destacábamos la forma como habíamos digitalizado esta colección del Bicentenario, la colección documental de la independencia del Perú, una colección de la cual yo, en mi búsqueda personal, he llegado a completar 17, 18 tomos, porque es difícil de conseguir, muy difícil, porque se hizo, de repente Fernando nos podrá ilustrar, se hizo de manera muy limitada, y es difícil de conseguir la colección completa, y ahora va a estar al alcance de todos, la vamos a poder leer. Comentaba con ellos sobre la necesidad de llenar espacios. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos al maestro Basadre, a la colección monumental de la historia de la República, nos quedamos en el año 1930. Y ya pasó 88 años y no hay una colección monumental que abarque los 200 años. Tenemos que llenar ese tipo de vacíos. No podemos seguir viviendo con una historia que por falta de promoción bibliográfica, historiográfica, esté mutilada. Como decía al inicio de esta conversación, hay quienes dicen la historia no importa. Yo considero de que es la amalgama, lo que nos une, que es lo común, lo que nos integra, lo que nos permite conocer nuestra identidad. Y mientras de mejor acceso y más cómodo se haga, con una app, utilizando los instrumentos modernos, discos virtuales, qué sé yo, será mejor, pues permitirá incorporar nuevamente a partir de ese amor al Perú, a la juventud, a la política. Yo espero de que ese mensaje cale, porque una de las razones por las cuales yo estimo que la juventud se ha alejado de la política es porque no conoce nuestra historia, porque no se emociona con lo que acontece o con una determinada fecha. Yo le decía la vez pasada a mi pareja, a mi familia, junto con otros políticos, somos de los que nos emocionamos con una parada militar, de los que nos emocionamos con un pendón nacional, de los que llegamos a las lágrimas cuando empezamos a hablar de determinados momentos, cuando revivimos, por ejemplo, las palabras de don Francisco Bolognesi ante el mayor don Juan de la Cruz Salvo,
y cuando la vemos en su contexto histórico, y cuando vemos el papel de Alfonso Ugarte. Conversaba hace poco con Víctor Andrés García Belaúnde del papel de Alfonso Ugarte, dejado de lado. Un Alfonso Ugarte que siendo millonario, que siendo hijo único, que siendo empresario, que pudiendo huir de la guerra con Chile, como se lo pedía un grupo de familiares, decidió quedarse y con su dinero armó una tropa y abandonó a la novia, abandonó todo para quedarse a pelear en el Perú y murió en el Morro. Pero eso todo el mundo se olvida. O el papel de los cabitos en el óvalo de Higuereta, que debería o amerita mayor investigación y sobre todo un libro, que es algo que nos gustaría sacar en la Comisión del Bicentenario. ¿Quiénes son los cabitos? Dirán algunos. Jóvenes de cuarto, quinto de media del Colegio Guadalupe, de los primeros años de la Universidad de San Marcos, que formaron un reducto en lo que ahora es el óvalo de Higuereta para enfrentarse a las tropas chilenas. Y allí murió mucho de capital humano de la juventud peruana luchando en la batalla de San Juan y Miraflores. De eso nadie sabe, de eso nadie se acuerda, nadie pone eso en valor. Como jóvenes que dejaron las aulas del colegio o de la universidad en sus primeros años fueron a luchar para defender a la patria, que tenían 16, 17 años, 15 tal vez. Podrán haber sido 20, 30, 40, 50, no se sabe. No hay documentos, hablaba la vez pasada con unos mayores del ejército peruano, encargados de la historia. Existen documentos desperdigados, hay distintas versiones, es algo que se tiene que ordenar. Pero hubo el heroísmo de ir a luchar, la convicción de abandonar la clase. Juventudes que se organizaban en San Marcos, sede del primer Congreso del Perú, para de esa manera poder, a partir de su valor, dejar en alto la dignidad nacional. Y así por el estilo. También hay momentos estelares en el ámbito de lo civil, momentos estelares en el ámbito de la oratoria, momentos estelares en el ámbito de los grandes logros, del deporte, de la música, del arte. Claro que los hay, no solamente los que tienen que ver con los conflictos armados. También se tienen que estudiar capítulos de nuestra historia. El papel de la Revolución Peruana. El 3 de octubre de este año se cumplen 50 años de la Revolución de Juan Velasco Alvarado. Y con la distancia estamos viendo que hubo cosas buenas, como también hubo cosas malas, como en todo evento histórico, pero es algo que no podemos negar. Entonces, la ventaja de la historia y la ventaja de tener historiadores comprometidos como Fernando, dedicado como un anacoreta, como un monje del desierto a su trabajo en el museo, siempre preocupado de sacarlo adelante, es lo que nos llena de orgullo. Que el servicio civil, que el amor por lo nuestro, no se circunscribe a decirlo, sino a hacerlo. Al abandono de mejores ofertas en aras de lo que uno ama. Uno hace política, algunos la harán por enriquecerse, hay otros que lo hacen por enriquecer su vida. ¿A partir de qué? Del servicio al país. Y eso es lo que se le quiere transmitir a ustedes, jóvenes asistentes y público en general, a esta conferencia. El Bicentenario no tendrá sentido si no lo entendemos. Y para poder entenderlo hay que recurrir a lo nuestro. No solamente a la imagen de San Martín y Bolívar, que dicho sea de paso, uno de los méritos de la colección documental de la independencia del Perú, que se hizo entre los años de 1971 y 1976, fue irrumpir en un debate que decía que la independencia era obra de extranjeros, hechura de extranjeros. Por eso los primeros tomos están dedicados a Túpac Amaru, para que se vea de que mientras ni siquiera despertaba el fuego emancipador en América Latina, ya Túpac Amaru en el Cusco, en toda la zona que ahora es Puno, se rebelaba contra el yugo español. Y luego habla de los próceres existentes en los primeros años del siglo XIX y lo que eso significó para que a través de sus escritos, de sus cartas, de sus comunicados, contribuyeran
a todo lo que es el movimiento emancipador en América Latina. Y también se habla, aunque no se escribe en esas crónicas, de lo que significaron los eventos revolucionarios de aquellos que en su momento fueron los incas, desde un primer instante. Entonces, no es cuestión de que otros lo hicieron. Se irrumpe en el debate nacional para decir que nosotros participamos activamente en nuestro proceso de independencia. Y si bien es cierto, pueden haber dos corrientes, ya la persona que accede a las dos corrientes saca sus conclusiones. A 3 años del Bicentenario podemos hacer obras, que las habrá. Se podrá hacer monumentos, que habrá maquetas. Se podrá hacer una serie de eventos como antes se han hecho. Pero si no retomamos el conocimiento de lo nuestro, será un evento vacío. Y retomar el conocimiento de lo nuestro es meternos en la cabeza que para amar al Perú necesitamos conocer su historia. Y no tomarlo como un desafío, como un reto. Tomarlo como un acto de amor hacia nuestro país, como una promesa de identidad, como un ingresar nuevamente a explorar lo nuestro y no permitirnos estar alejados de nuestra propia historia. Hay que sentirse mal cuando uno no conoce la historia del Perú. Muchas veces tenemos una gran cantidad de desafíos personales. Quiero estudiar inglés, quiero hacer oro. Muy bien. Pero si uno tiene el interés de venir al Congreso a escuchar una charla, ya es un factor diferencial y es algo positivo. A eso agreguémosle lo que significa el valor agregado a nuestra formación, el conocimiento profundo de nuestra historia, para que de esa manera, con esa convicción de conocer lo propio, podamos generar una efectiva transformación de lo nuestro, de nuestros pueblos, de nuestro país. Si queremos hacernos un regalo a nosotros y sobre todo un regalo al país, tenemos que comprometernos esta noche a amarlo. Y la mejor forma de hacerlo es conociendo la historia del Perú. Muchas gracias. Congresista Chaput, muchas gracias. Excelente exposición de reflexión. Para amar al Perú necesitamos conocer nuestra historia. Tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos las palabras, la exposición de nuestro amigo funcionario del Congreso de la República, Fernando Alfredo Ayllón Dulanto, jefe del área de Museo de la Nación. Un historiador que tenemos acá en el Congreso de la República. Una pequeña aclaración, no soy director del Museo de la Nación, sino del Congreso y de la Inquisición. Suena parecido, pero no son lo mismo. Ante todo, buenas noches, congresista Chaput, buenas noches, amigos que comparten este auditorio y están presentes en este momento. Quisiera felicitar públicamente al congresista Chaput, porque no sabía que fuera historiador. Y hoy en día hablaba realmente como un verdadero historiador. Y en realidad, un poco contrariando a lo que nos está pasando en la prensa diaria, he leído con asombro que algunas personas dicen, ¿para qué celebrar el 28 de julio si tenemos una crisis moral de la dimensión que vive el país? A inicios del siglo XXI, basada en los adelantos científicos y tecnológicos que ha alcanzado la humanidad, venimos multiplicando en forma imparable la cantidad de nuestras actividades diarias. La velocidad de los cambios que se vienen produciendo nos arrastra una vorágine en la que lo cierto pareciera ser lo efímero, lo material, el dinero, la moda, el último modelo de computadoras, celulares y automóviles. Vivimos como si lo único importante fuese el presente y lo inmediato. Si esto es cierto, ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué recordar nuestro pasado? ¿Para qué conmemorar algunas fechas o acontecimientos? ¿Para qué recordar a sus protagonistas? En realidad, amigos, al explicarnos nuestro pasado, como lo ha explicado también el congresista Chaput, con sus luces y sus sombras, la historia nos ayuda a entender nuestro presente y a proyectarnos al futuro, asumiendo nuestra identidad individual y colectiva y uniéndonos en un proyecto común de país.
Sin historia no somos nada. Bien decía don Toribio Rodríguez de Mendoza, aquel gran impulsor, precursor de la independencia del Perú, cuando reforman los estudios con Victorio Carolina, ¿qué hacen en San Carlos? Lo que hace es poner los cursos de historia del Perú y geografía del Perú. Y a través de la enseñanza de la historia y de la geografía se crea la conciencia de la identidad nacional y el concepto de patria. Y más de la mitad de los miembros del primer Congreso Constituyente serían luego sus alumnos. Y muchos de los ideólogos de la emancipación serían sus alumnos. Es decir, que a través del conocimiento de la historia, a través del conocimiento de nuestra geografía, se diferencia el Perú de la metrópoli española, para que vean la importancia que ha tenido en la historia nacional, hasta en el nacimiento de nuestro Estado. Recordar el nacimiento del Estado peruano, nuestro país, cuando nos encontramos en la mayor crisis de corrupción de nuestra historia, aparentemente resulta una ironía. Lavajato, incluyendo a empresas extranjeras, sus socios y sus cómplices. La extendida corrupción del sistema judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. La inoperancia de la Contraloría y el OCE para evitar las fechorías de los malos servidores públicos. Los conocidos diezmos, o sea, la cutra, en las adquisiciones y contrataciones del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, por tan solo señalar algunos ejemplos, nos llevan a preguntarnos si este es el país con el que ensoñaron los padres de la patria y quienes ofrendaron sus vidas y sus bienes por nuestra libertad. Hoy más que nunca es necesario reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra razón de ser como nación y como país, con lo mejor de nuestra peruanidad, para declararle la guerra a muerte a ese flagelo que la coima y la impunidad permiten y estimulan. No necesitamos ni políticos, ni magistrados, ni abogados, ni trabajadores públicos, ni periodistas, ni docentes que hablen de honestidad. El Perú necesita que todos sus hijos actuemos honestamente. La independencia surge en torno a dos conceptos fundamentales: patria y libertad. Los pueblos del Perú y de Hispanoamérica en general lucharon una gesta democrática que en realidad fue una cruenta guerra civil, con escasísima participación de fuerzas peninsulares. Libertad, pero no como la enseñan en los colegios. Bueno, la verdad, congresistas, gran parte de la tragedia es que ya no existe el curso de historia del Perú. Lo han fusionado con otras materias de ciencias sociales y encima lo han ideologizado. Entonces, realmente lo que nos enseñan es un desastre. Ojalá, congresista, que usted, como padre de la patria, y a través de la comisión de su digna presidencia, pudiera lograr que se restablezca la enseñanza de la historia del Perú. Con solo ese logro, la comisión cumpliría con nuestras futuras generaciones y con la identidad nacional. En realidad no fue como nos enseñaron en la época del gobierno militar. La libertad por la que se luchó en los pueblos fue la libertad de los nacidos en las tierras de América contra las autoridades peninsulares. Eso es cierto. Pero también una libertad del ciudadano frente al Estado, de lo cual nunca nos explicaron en el gobierno militar. Los que durante 3 siglos se mostraron como fieles vasallos aspiraban a ser ciudadanos. La monarquía absolutista, el antiguo régimen, se sustentaba en la voluntad absoluta de un solo hombre y en la tradición, quien desde España, a través de sus servidores, concentraba en su persona todo el poder. La democracia representativa, postulada por los ejércitos patriotas, se basó en la necesidad de gobernarnos a nosotros mismos, a través de representantes libremente elegidos en comicios y que se inspiren en el logro del bien común. Los nacientes países hispanoamericanos, desde su origen, fueron republicanos en lo político y liberales en lo económico, características adaptadas del pensamiento y la experiencia europea y norteamericana. El Congreso en el ideario patriota. Aunque ustedes no lo crean, la fuerza motriz de los ejércitos patriotas fueron 2 conceptos, lo reitero: concepto de patria, concepto de libertad. Y el concepto de libertad para los patriotas, ¿qué era? La democracia representativa. Para evitar la concentración del poder en una sola persona, bajo la influencia ideológica de la independencia norteamericana y de la Revolución Francesa, los patriotas plantearon la visión del poder político en 3 esferas distintas: ejecutivo, legislativo y judicial, autónomos e independientes entre sí. El poder legislativo, específicamente, es ejercido por el Congreso de la República, cuyos 130 miembros son elegidos por la ciudadanía
y ejercen sus funciones representando la voluntad popular. El Congreso, además de cumplir las funciones legislativas, de control político y de representación, es ante todo la única institución garante de la libertad y los derechos de los ciudadanos. A aquellos señores que tantas veces, cuando se trata de una denuncia o de una queja contra una acción real o supuesta de un parlamentario, lo único que quieren volver es a dictaduras y a ser vasallos. Porque recuerden, amigos, que si antes se le llamaba vasallo a los súbditos del rey, ¿cómo le llamamos a los súbditos del dictador de turno? También serán vasallos, ciudadanos nunca. Y jamás en una dictadura se respetaron ni los derechos ni las libertades de los ciudadanos. Si no, pregunten hasta el pobre Tulio Loza, que también estuvo preso por su personaje Camotillo Tinterillo, o a los políticos deportados en las dictaduras. Sin un poder legislativo autónomo no existe democracia, ni están garantizados los derechos ni la libertad de los ciudadanos, los que como en el virreinato se verían reducidos a la condición de vasallos o súbditos del dictador de turno. El primer tema que debo tratar, por supuesto, es si la independencia del Perú fue conseguida o fue impuesta. Lamentablemente, a los peruanos, desde nuestra niñez, nos enseñan que los grandes personajes de nuestra independencia fueron dos extranjeros, el general José de San Martín, un argentino, y Simón Bolívar, un venezolano. Imagínense que el propio hemiciclo del Congreso tenemos a San Martín y a Bolívar. No tenemos ni a Túpac Amaru ni a Micaela Bastidas. Están en el hemiciclo del Senado a partir de la Asamblea Constituyente. Y dicho sea de paso, el proceso que inicia la lucha por la independencia de todo este continente justamente tiene el liderazgo de ellos dos, de un hombre y de una mujer. Un cholo como Túpac Amaru, igualito a nosotros, y una zamba como Micaela Bastidas, afrodescendiente. Según este criterio, el virreinato del Perú habría sido un bastión conservador y realista. Cuando se celebraba el sesquicentenario de la independencia, Heraclio Bonilla y Karen Spalding, autores de un libro titulado La independencia en el Perú, sostuvieron que la independencia peruana no habría sido fruto de una toma de conciencia nacional de los peruanos, puesto que las grandes mayorías habrían estado ausentes del proceso. La independencia peruana, para ellos, habría sido concedida o impuesta, pero jamás conquistada, es decir, traída desde fuera, a pesar de nosotros mismos, los peruanos, por los ejércitos de San Martín y Bolívar, los que, de ser cierto, haría que sus tropas fueran ejércitos de ocupación, como el ejército chileno en la Guerra del Pacífico. La independencia no habría sido la ruptura de España por un conflicto entre metrópolis y sus dominios en América, sino la consecuencia de una pugna en Europa entre las metrópolis que competían por el dominio universal, España, Francia e Inglaterra en sus disputas, y España perdía sus colonias. En realidad, la acción militar de San Martín y Bolívar se expresan principalmente en el desembarco del Ejército Libertador y el control del norte y el litoral del país en la época sanmartiniana, y finalmente en las batallas de Junín y Ayacucho en la época bolivariana. Habría sido motivada, según estos autores, solamente por la necesidad en que se encontraban sus países de asegurar la independencia propia. En una de las grandes limitaciones de Bonilla era creer que la independencia era un proceso limeño y no abordar las variables regionales que mostró la gesta libertaria en el Perú. Además, en la época de Bonilla él no logró ver la colección completa, la colección documental de la independencia del Perú. Recién se habían publicado 11 tomos de los 106 programados, 86 publicados, y con libros anexos llega a 126. Yo tengo un poquito más de 100 tomos en mi casa congresista. Si alguno de ellos no lo tuviera la comisión, encantado de prestarlo para que lo escaneen todo lo que sea necesario, porque lo importante no es lo que uno tenga, sino el conocimiento que uno pueda transmitir al resto de peruanos. Sí, eso siempre con cargo de evolución. La afirmación de que nuestra independencia nos fue impuesta por dos generales extranjeros y sus tropas desconoce la realidad de los hechos y el aporte peruano, no solo a nuestra independencia, sino a la libertad de todo el continente. Ningún otro pueblo de América luchó tanto y durante tanto tiempo, 44 años, desde 1780 hasta 1824. Ningún otro pueblo dio una mayor cuota de sangre, expresada en decenas de miles de muertos, ni realizó más sacrificios materiales, manifestados en pobreza generalizada, como pueden ver en los escritos de Luna Pizarro, recientemente publicados por el Congreso de la República, y en la destrucción de poblaciones, haciendas, minas, iglesias, y el patrimonio cultural que en ellas se albergaba. Ningún otro país sufrió las mutilaciones territoriales que el nuestro soportó. Ningún otro país hizo los sacrificios que el Perú realizó en su lucha por la libertad de todo el continente.
Entre los principales hechos que influyeron en la difusión del liberalismo y en la lucha por la libertad en Hispanoamérica figuran evidentemente la Revolución Industrial en Inglaterra, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica a España, que en realidad se dio entre 1808 y 1814. Sin embargo, ninguno de ellos, ni todos juntos, causó la Revolución de la Independencia. La revolución tuvo como causa principal el amor de nuestro pueblo a su propia libertad. La lucha por la independencia fue una guerra civil entre los denominados patriotas, partidarios de las nuevas ideas como patria, libertad, democracia, república, y los realistas o fidelistas, partidarios de la fidelidad al soberano hispano, la monarquía absoluta o el antiguo régimen. En América, en el resto de América, el movimiento estalló en reacción a la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica en 1808, la abdicación de Carlos IV y Fernando VII y el nombramiento del usurpador José Bonaparte, Pepe Botella, no era etiqueta azul. En España se formaron juntas populares, la más importante de las cuales fue la de Sevilla, la que tuvo algunos logros militares y fue reconocida también en América. En Hispanoamérica en general se planteó la cuestión de la legitimidad política del gobierno virreinal. Esto llevó, al igual que en la metrópoli, al establecimiento de juntas de gobierno en varias capitales de América del Sur, las que se iniciaron jurando lealtad al rey cautivo, Fernando VII, el deseado, y se tornaron luego separatistas. Entre 1809 y 1810 se formaron las juntas de gobierno de Chuquisaca, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y México. Esas juntas, inicialmente fidelistas, se transformaron en separatistas. Este proceso se desarrolló en el resto de la América del Sur, pero en cambio en el Perú la historia es diferente. La lucha por la independencia en el Perú comenzó décadas antes de la invasión napoleónica a España, tanto desde la perspectiva de las ideas como de las acciones militares. A raíz de un largo proceso emancipador iniciado desde las primeras rebeliones de indígenas y criollos. Existieron, desde una perspectiva objetiva, 3 etapas diferenciadas en la lucha por nuestra independencia. Una etapa peruana, netamente, desde Túpac Amaru hasta la llegada de San Martín. Una etapa continental, donde tuvimos como aliados, primero al general San Martín durante el protectorado, luego de la cual, terminó el protectorado, el Congreso de la República asume la conducción de la guerra, y finalmente la etapa del general Bolívar. Pero ¿cómo termina la etapa del general Bolívar? Hay algo que no sé por qué no cuentan los libros de historia. Termina una afirmación nacional cuando él se retira y nos declara la guerra. Y el defensor de la peruanidad del norte del Perú no fue Bolívar, fue el Congreso. Con la revolución dirigida por Túpac Amaru II, o José Gabriel Condorcanqui, y Micaela Bastidas, la que llamaban la Zamba, se inicia en tierras de Hispanoamérica la gesta libertadora. El 4 de noviembre de 1780. Túpac Amaru era un mestizo, adinerado, descendiente del Inca Túpac Amaru I y de criollos, educado por un sacerdote y por los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja. Era un hombre que dominaba idiomas, aparte del quechua, el castellano, también dominaba el latín. Y fue un asiduo lector de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Las 7 partidas de Alfonso el Sabio y las Sagradas Escrituras. Por eso en sus textos hay tantas citas bíblicas y por eso en sus textos también, en su evocación figura la presencia de un mito del imperio de los incas como un supuesto paraíso. Pero ese mito, que en realidad no era tan cierto, porque los estudios históricos han demostrado que no era un paraíso, bueno, sirvió para afirmación de la identidad nacional. Fue tan fuerte la influencia de Garcilaso de la Vega, que al ser derrotado el Inca Túpac Amaru por las huestes realistas, al ser derrotado los escritos de Garcilaso de la Vega fueron proscritos, fueron prohibidos como subversivos, igual que la vestimenta de la nobleza incaica y toda referencia al Inca o al Tahuantinsuyo. Tras de realizar infructuosos reclamos contra los abusos de los corregidores, el reparto de las mercancías a los indígenas que se las vendían a precios increíbles, la mita minera, eran estas mercancías a precios increíbles, me hacen acordar las tarjetas de crédito y las tasas de interés que nos cobran hoy en día, ¿no? Cuando compren a crédito, fíjense primero cuánto van a pagar. La mita minera, el trabajo de los obrajes, el establecimiento de las aduanas y el alza de las alcabalas, así como el reconocimiento de su linaje. Fracasado todo eso, optó por la rebelión. Sus actos iniciales, la captura y la posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga el 10 de noviembre de 1780. Inicialmente Túpac Amaru manifestó su reconocimiento de la autoridad real, pero muy poco tiempo después, el 18 de marzo de 1781, se proclamó rey con el nombre de José Gabriel Túpac Amaru Inca.
Hay que destacar que Túpac Amaru fue el primero que en América Española proclamó la abolición de la esclavitud del negro aquel 16 de noviembre de 1780. También fue el primero que decretó la independencia de nuestro pueblo, a pesar de su derrota y de su terrible ejecución, junto con sus familiares y amigos más cercanos, aquel 18 de mayo de 1781, la revolución de Túpac Amaru continuaría por el Alto Perú y por el noroeste argentino, bajo el liderazgo de su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru y de su sobrino Andrés Túpac Amaru, y también de Julián Apaza o Túpac Katari. ¿Y cómo continuaría la revolución por la independencia de América? Con un casi peruano, es decir, un arequipeño. Con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se produce el primer esbozo doctrinario de la independencia de Hispanoamérica. En 1767, el rey Carlos III había expulsado a los jesuitas. En 1781, cuando estaba en Europa, Vizcardo se entera de la revolución de Túpac Amaru y sin saber que había sido derrotado, buscó el apoyo del gobierno inglés para la independencia de Hispanoamérica. Y no solamente buscó el apoyo, también viajó a Inglaterra, lamentablemente no logró conseguirlo. Antes de morir, Vizcardo dejó sus escritos al ministro de los Estados Unidos en Inglaterra, quien a su vez se los dio a Francisco de Miranda. Y Miranda fue el que los publicó, los editó, los difundió en diferentes idiomas e hizo de los escritos de Vizcardo y Guzmán la razón de ser de la lucha por la independencia en Venezuela y en lo que llamamos la corriente libertadora del norte. Es decir, que ideológicamente el movimiento revolucionario en América del Sur manifestado en Venezuela comienza no con un venezolano, sino con un arequipeño. Y la lucha por la libertad no se manifiesta solamente con Túpac Amaru y Juan Pablo Vizcardo. Todavía no hemos llegado a la ocupación española, por si acaso, a la invasión de Francia hacia España o la invasión napoleónica. La lucha por la libertad de nuestro continente se manifestó en el Cusco con la conspiración de José Gabriel Aguilar y José Manuel Ubalde en 1805. Y luego se manifestaría, por supuesto, en la revolución de Mateo Pumacahua el año 14. Y en Tacna tuvo dos efectos directos, en 1811 Francisco de Sela y los hermanos Pallardeles 2 años. Y en Huánuco, dirán los compañeros que fue un día de la fraternidad. Un 22 de febrero de 1812, Juan José Crespo y Castillo se revela y dirige la revolución de Huánuco, Panataguas y Guamalíes. Y en Ayacucho, en Huamanga, las manifestaciones a favor de la sublevación de la paz en 1809, las conspiraciones del año 12 y el apoyo a la Cusco en el año 14. Y en ningún otro centro del poder español hubo tantas conspiraciones como en Lima. Desde la conspiración de los hermanos Mateo y Remigio Silva, pasando por los porteños de Francisco Pablo Aquirós, el grupo que erigió el Marqués de Torretagle, los nobles también se hicieron separatistas, la Universidad de San Marcos, la Facultad de Medicina, donde congresistas, Hipólito Unanue, José Gregorio Paredes, José Peset, Miguel Tafur, por tan solo mencionar algunos nombres. Y dicho sea de paso, el rector de la Facultad de Medicina era nada menos que Francisco Javier de Luna Pizarro, a pesar que él no era médico, el gran impulsor de las enseñanzas de las matemáticas. En el oratorio de San Felipe tuvimos también varios sacerdotes, algunos de ellos congresistas, como Tomás Méndez La Chica. Y tuvimos también a Manuel Pérez de Tudela, entre otros, ambos congresistas. Y por supuesto el Colegio de Abogados. Y en el Callao hubo conspiraciones dirigidas a tomar de Real Felipe. A pesar de todas estas conspiraciones y rebeliones, ¿por qué en el Perú no triunfó la independencia? Por una sencilla razón. Cuando uno se pone a analizar cuánto sumaban los ejércitos en Venezuela, en Colombia, todos juntos, todas las tropas realistas, ¿cuánto eran? ¿8.000 efectivos? Argentina, exagerando 4.000, Chile 1.000. En el Perú, según las estadísticas militares del fin del virreinato, 96.000 las milicias. En el Perú era el grueso o era el núcleo del dominio español en América del Sur. El Perú tenía la clase política dirigente, la mayoría de títulos nobiliarios, lo que entonces eran los duques, condes y marqueses, y también, ¿por qué no reconocerlo?, los poderes económicos de la época, sí. Pero el grueso del pueblo y sus vanguardias intelectuales manifestaron desde antes que los otros pueblos de Américas por la libertad y por la independencia. Dicho sea de paso, Túpac Amaru también había leído a los autores de la Revolución Francesa, a los futuros ideólogos de la Revolución Francesa, ¿no? Porque en realidad su revolución es antes de la francesa, pero había leído ya a Rousseau y el Contrato Social y otras obras. Antes que llegue San Martín al Perú, un 5 de abril de 1819, el pueblo del Supe proclama la independencia del Perú, formalmente. Y cuando viene San Martín, una curiosidad, viene con 4.100
soldados, pero con 15.000 fusiles. ¿Y por qué trae tantos fusiles San Martín? Porque San Martín nunca nos quiso imponer la independencia. Él quería saber cuál era la opinión de los peruanos. Vino con un ejército pequeño. Si vino con 4.100 soldados, ¿cuántos soldados todavía tenía el ejército realista? Más de 24.000. ¿Podía competir con ellos? Jamás. Dio un decreto y proclamó que los esclavos que se unieran al ejército libertador serían inmediatamente hombres libres, lo cual cumplió. Pero esto sumó más o menos 3.000 efectivos más. Y si sumamos criollos y mestizos que se unieran a San Martín, su ejército tendría unos 10.000 hombres cuando se establece al norte de la ciudad. Y en aquel momento, ¿qué pasa? Para que vean la grandeza del Perú. En aquel momento fueron derrotadas las tropas de Bolívar. Y Sucre, su lugarteniente, desesperado por sufrir frente a los realistas, le insiste y le pide refuerzos a San Martín, porque si no, era perdida la causa libertaria en el norte de la América del Sur. ¿Qué hace San Martín? Envía una división conducida por Andrés de Santa Cruz, conformada por 1.622 peruanos. Y ese es el grueso del ejército que entra a iniciar la batalla de Pichincha. Y fueron las tropas del Perú las que le dieron la libertad a esa parte del continente. Ecuador no existía, por si acaso. Pero la batalla de Pichincha fue lograda gracias a las tropas peruanas dirigidas por Santa Cruz. ¿Cuál fue la mortandad? Si eran 1.622 y regresaron vivos 850, considerando muchos. Recuerden que prácticamente la mitad de la tropa murió en Pichincha, de la tropa peruana. ¿Cómo nos devolvió el pago Bolívar? Y les contaré lo que le dije al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando me preguntó, en una visita que hizo al Perú y estuvo en el museo, cuando me preguntó por qué en el Perú no queríamos estar como si lo manifestábamos con San Martín. Y yo le respondí, porque como dijo el congresista, el orgullo de ser peruano se mama y nunca se debe perder. Y yo le respondí, ¿puedo decirle la verdad, señor presidente, o me tengo que atender a mi función de servidor público? Me dijo, no, sé sincero. Le dije, ¿cómo? Si después que leímos la libertad y la victoria en Pichincha, enviaron 3.000 soldados para quitarnos Guayaquil y anexarse todo el norte del Perú. Y luego de eso recordemos que cuando viene el Perú, en la famosa batalla de Junín que tanto le atribuimos nosotros a Bolívar, la victoria no se le da a Bolívar. Las tropas habían sido derrotadas, las tropas patriotas. Y le dan una orden a Andrés Rázuri, a un cholo como nosotros, a un peruano del Departamento de la Libertad. ¿Cuál era la orden? Que se retiren los húsares del Perú para por lo menos salvar ese escuadrón. ¿Y qué hizo Rázuri? Una actitud suicida, porque él sí quería este suelo, porque él sí era peruano, dar la orden de que ataquen, lo cual equivalía inmediatamente a una ejecución en campo de batalla. Y una curiosidad, ¿por qué los húsares del Perú son importantes? Porque todos son peruanos de nacimiento. ¿Quién los había preparado y entrenado? Entre otros, el futuro gran mariscal Ramón Castilla. ¿Y qué tiene que ver Castilla con el Congreso? Fue senador por Tarapacá, presidente del Congreso, y como presidente del Congreso hasta estuvo preso por ser nacionalista. Sí. Entonces Ramón Castilla los había formado, y él había protestado porque el mando lo tenía, le dan Bolívar, que odiaba a los peruanos, le dio el mando a un argentino. Y entonces Castilla no pudo participar en la batalla. Pero fueron sus hombres los que nos dieron la batalla de Junín. ¿Y estuvo acaso el Congreso presente en la batalla de Ayacucho? Sí, amigos, aunque ustedes no lo crean. En la batalla de Ayacucho, como ustedes sabrán, Bolívar ni siquiera estuvo, las tropas fueron dirigidas por Sucre, y según el propio Sucre reconoció, el mayor aporte para esa victoria, sin desmerecer a los otros jefes y soldados, José de la Mar. ¿Por qué es importante la mar? Él había nacido en Cuenca, actual territorio del Ecuador. Había pasado su infancia en Guayaquil y había sido miembro del primer Congreso Constituyente. Y cuando San Martín renuncia al mando ante el Congreso, nombra el Congreso de la República una comisión parlamentaria llamada Suprema Junta Gubernativa bajo la mar. Y ese José de la Mar, que gobierna el Perú, miren el ejemplo ético que tenía. En aquel momento a los soldados le pagan su sueldo con monedas de plata y de cobre. Pero en el caso de él, por ser presidente, le dieron todo con monedas de plata, que por supuesto tenían mayor capacidad adquisitiva. Cuando hicieron eso, devolvió el dinero. Y pidió que le pagaran como un soldado más. Los patriotas a él le dieron la hacienda Ocucaje, la recibió y se la devolvió a su legítimo propietario, quien era un partidario de la causa realista, y al cual se le habían quitado. Y por supuesto, ¿quién de nosotros no quería ser dueño o quisiera ser dueño de Ocucaje? Sí, por supuesto. Y él la devolvió. Para que vean que este señor, Congreso Constituyente, que fue presidente de la Junta Gobernativa y que fue luego presidente constitucional de la República, nombrado así por el Congreso, al que se le debe principalmente la victoria de Ayacucho,
Cuando Bolívar regresa a la Gran Colombia, entonces, ¿qué hace? Nos da un ultimátum a los peruanos y nos pide que entreguemos una fortuna de varios y que entreguemos a la Gran Colombia Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Quién gobernaba el Perú? Lamar. ¿Qué le dijo? Ni de vainas. Y nos fuimos a una guerra que terminó un empate, y aquel nacido en Cuenca y que pasó su infancia en Guayaquil, si no hubiera sido por un golpe de Estado que le dieron, quizás nos hubiera llevado una definitiva victoria que nos hubiera permitido recuperar Guayaquil. Esto es que, gracias a José de la Mar, que murió de destierro y olvidado y pobre, gracias a José de la Mar, es que el norte peruano aún lo conservamos. Gracias, es decir, al Congreso de la República y a los hombres que lo integraron, como la Mar. Solamente estaba explicándole algunos de esos datos que no nos historia del Perú. Y lamentablemente hay una gran verdad. Amigos, jamás los extranjeros van a querer más al Perú que nosotros los peruanos. No miremos tanto a San Martín y a Bolívar. Miremos el heroísmo anónimo de cada padre de familia. La mayoría de los presentes somos padres de familia. Y como decía el congresista, los soldados de la independencia tenían 11 años. Imagínense ustedes, iba Sánchez Carrión a su pueblo, los convencía que había que unirse al ejército libertador. Claro, y se unieron. Pero el dolor de los padres al ver desprenderse de sus hijos. ¿Y cómo alegrar a un padre cuyo hijo termina muerto en una batalla, cuya hija termina muerta en una batalla? Porque las mujeres también fueron guerreras. Acuérdense el ejemplo de la Serena, solamente alguna. Bueno, la independencia de Hispanoamérica supuso el fin del Imperio Español. Pero ¿dónde se establece el Congreso Constituyente? Como no podía ser de otra forma, se establece en mi querida universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Convocado por el generalísimo José de septiembre de 1822 a las 11 de la mañana, después de asistir a la misa votiva del Espíritu Santo, en aquella época los políticos no iban a las brujas, iban a hacer oraciones, a confesarse, a recibir una formación espiritual y a pedir que Dios los guíe y los ampare en su conducción en beneficio de la patria. Fue San Marcos la que acunó a los padres de la patria. ¿Y por qué se les llama padres de la patria? Nosotros celebramos 28 de julio como supuesto aniversario patrio y no lo es. Solamente es la declaración de la independencia en Lima. Pero antes que Lima, desde Tupac Amaru, en el Cusco, ya había una revolución. Y antes que Lima, en muchos pueblos de Perú hubo revoluciones hacia Lima. Porque somos en la enseñanza, por un lado militaristas en los hechos militares para el eje de la historia nacional, extranjerizantes y cuando no, centralistas limeños. En realidad, decía don Jorge Basadre, que al establecerse el primer Congreso Constituyente del Perú, se creó la República del Perú, el Estado peruano, la nación, que fue acunado, como les dije, por la cuatricentenaria Universidad de San Marcos. Entonces, el Congreso dio una ley y proclamó que los 20 de septiembre sean fiesta nacional. Cayó en desuso, sí, por supuesto, por las luchas políticas intestinas, por los golpes de Estado, y sí, por el maltrato que se le da bajo dictadura a sus miembros, sí. A veces por méritos propios y a veces solamente por persecuciones políticas, donde la política termina siendo judicializada, que ese es uno de los grandes riesgos de la vida nacional. Dice don Jorge Basadre, la historia del Perú independiente no empieza en la expedición de San Martín, pero la historia de la República del Perú, nuestro país, se abre poco más de un año después de la ceremonia del 28 de julio de 1821, al instalarse el primer Congreso Constituyente. Entonces, nuestro bicentenario, ¿cuándo es? El 20 de septiembre del año 2022. Ese es el bicentenario del Perú. Ese Congreso, el primer Congreso Constituyente, tuvo una historia por demás accidentada. Primero, Lima fue ocupada por el ejército realista el 19 de junio de 1823. Una parte de sus miembros emigró a Trujillo, primero al Callao y luego a Trujillo. Y en Trujillo fueron disueltos por Riogüero, que al Congreso de la República. Increíble. José Bernardo Tagle lo restableció el 6 de agosto de 1823. Se declaró en receso a raíz de la caída de los castillos del Callao. Invistió a Bolívar de poderes dictatoriales el 10 de febrero de 1824. Y luego, convocado por Bolívar, se reunió nuevamente en 1820 para prolongar el mandato de la dictadura de Bolívar y disolverse. Luego ya sabemos, la página siguiente sería una página no tan bonita en la historia de Bolívar en el Perú. ¿Qué le debemos a aquel Congreso Constituyente? Entre otras cosas, para que vean cómo aportó. Aportaron los congresistas en los campos de batalla, que no era la mayoría de los congresistas hombres de armas. No fue obra del Congreso Constituyente al establecerse. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la afirmación de Basadre? Recuerden, la soberanía la tenía el rey,
pero el rey había sido capturado en la península ibérica por las tropas napoleónicas. Y al cuestionarse la soberanía del rey, porque lo que estaba era un usurpador, ¿dónde recae la soberanía? En los pueblos. Entonces, cuando convoca que ellos se manifiesten, ellos nombran a sus diputados y todos se juntan en la capilla de San Marco. ¿Qué deciden? Lo deciden aquel 20 de septiembre. Y lo dice Francisco Javier de Luna Pizarro, dice, literalmente, que la soberanía reside en la nación y la ejerce el Congreso que la representa. Porque fue la voluntad de los pueblos voluntarios, tal como nos sucede en el presente. Entonces, ante todo, es el Congreso el que crea el Estado peruano, por eso los congresistas son padres de la patria. Proveer los medios para asegurar la independencia, ¿quién lo hizo? No lo hizo Bolívar, ni lo hizo San Martín, lo hizo el Congreso. También el Congreso nombró la Junta Gubernativa, el reglamento de dicha Junta Gubernativa, el reglamento interno del Congreso, las bases de la Constitución y, por supuesto, lo que don Víctor Andrés Belaúnde decía, que era la partida de nacimiento del Estado peruano en la comunidad internacional, nuestra primera Carta Magna, promulgada el 12 de noviembre de 1823. Además lo invitó a Bolívar, lamentablemente, pero además hubo un intermedio. Cuando se va a San Martín, el Congreso, a través de la MAR, es el que organiza y dirige las llamadas campañas e intermedios. Pero curiosamente, Bolívar tenía que devolvernos el favor, mandó a las tropas colombianas y estas no participaron en la campaña. Y hubo un sabotaje. Tenían toda la orden de hacer inviable el Perú para que el Perú terminara llamando a Bolívar. Una cosa que no debemos omitir. Si bien es cierto que en 1776 se crea el Virreinato de Río de la Plata y el Alto Perú pasa a la soberanía de este virreinato, no es menos cierto que en 1810, en la época de Abascal, él lo reintegra a su jurisdicción, con conocimiento de las autoridades de la península ibérica. Y el momento tras la batalla de Ayacucho, las tropas hechas con presupuesto del Perú, financiadas con presupuesto del Perú, más de la mitad de los soldados eran peruanos de nacimiento, sencillamente ocupan sin disparar una bala el Alto Perú. ¿Y qué hacen? Separan el Alto y el Bajo Perú. ¿Cuál era la intención de Bolívar? Recuerden, era venezolano, habían plasmado la Gran Colombia y querían que el eje político de dominio de la América del Sur sea la Gran Colombia, para lo cual necesitan que ésta sea bioceánica. Por eso nos quitaron el norte y nos quitaron Guayaquil, el gran puerto del Pacífico. Pero además, ¿qué quería? Que al sur de Bolivia no existiera un Perú, de Colombia no existiera un Perú poderoso, sino un país fragmentado. Y al Alto Perú, ¿qué crea? ¿Qué le ofrece nuestro territorio? Aparte que se lleva al Alto Perú, para que, por si fuera poco, le ofreció regalarle Tacna, Arica, Tarapacá y Antofagasta. Comprenderán que eso, más imponernos la constitución vitalicia, más además de eso llevarse a miles de peruanos contra su voluntad a las guerras civiles colombianas, es lo que le expliqué a Hugo Chávez. Cuando le expliqué todo eso me dijo, uy, caramba, si así piensas de Bolívar a mí me odias. Y yo le dije con toda sinceridad, no, señor presidente, porque la elección del pueblo de Venezuela es asunto de los venezolanos ante todo. Y como todos los católicos que asistimos a misa, sabemos que siempre se ora porque Dios ilumine a nuestros gobernantes. Y hay que hacerlo sin ningún tipo digamos, de mediocridad ni de celo político. Nosotros debemos esperar que Dios ilumine al presidente actual y futuros, sin ninguna excepción. Porque si ellos se equivocan, no se afectan ellos. Se equivoca o se perjudica a todo nuestro país. El sectarismo es enemigo de la democracia, amigos. Bueno, esta pequeña charlita que estuve preparando ayer hasta las 3 de la mañana, en realidad solamente quería resumir en alguna forma algunos aportes del Congreso de la República a la independencia nacional. Y el principal aporte, ya saben cuál fue el que alimentar el espíritu de los pueblos y darles la plena seguridad en la victoria. ¿Quién hizo eso? Cuando estábamos todos desesperados por una evidente derrota, lo hizo José Faustino Sánchez Carrión, que en palabras del virrey Pezuela, decía, por su culpa hasta los ladrillos de San Marcos se habían vuelto subversivos. Gracias, amigos. Excelente exposición magistral de nuestro historiador, Fernando Alfredo Ayllón, jefe del Sur de la República. Por favor, continuando con el programa, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y por favor, las personas que deseen hacer una pregunta, acá nuestros expositores que están en la mesa de honor, lo pueden hacer, por favor. Loren, ¿tenemos el micrófono? Sí, a ver. El señor, por favor. Buenas noches.
Mi nombre es Héctor Villalta. La exposición ha estado muy interesante y amena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cambiamos la política en nuestro país? Señor congresista, un par de preguntas más y para que respondan. No, sí, ya. Por favor, una pregunta. Si acá el joven, por favor. Buenas noches, mi nombre es Pedro Eduardo Gómez Gutiérrez, soy comunicador de la Universidad San Martín de Porres. Mi pregunta es para usted, señor congresista Juan Manuel Cheput. Usted nos dijo acerca de los jóvenes de ahora, sobre las políticas y nuestros grandes ilustres personajes dentro de nuestra política. ¿Qué acciones va a tomar usted para poder nosotros los jóvenes estar atentos a tantos personajes que ahora son desconocidos para muchos? Muchas gracias. Su nombre, por favor, y su pregunta. Buenas noches, mi nombre es José Sotelo, soy economista y la pregunta va para el congresista. Realmente nosotros nos preguntamos si realmente nosotros tenemos que emular a otros países, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Chile. El país ha salido de su desarrollo, ¿no? Gracias a que justamente a la capacitación profesional que se dio en ese entonces, ¿no? Quería más bien que si lo puede ampliar ese tema, ¿no? Sobre la capacitación profesional, el técnico profesional en todos los niveles. Muchas gracias por su pregunta. Acá hay una pregunta, por favor. El jovencito. Bueno. Muy buenas noches, señor congresista, señor jefe del Museo del Congreso y digna audiencia. Algo muy importante de esta audiencia, que muchos jóvenes, y realmente a dirigirme ante usted, señor congresista, lo fundamental es que ustedes como congresistas son elegidos por el pueblo peruano. Así como son elegidos, realmente ustedes para hacer o dirigirse a reclamar o realmente dirigirse a hacer una ley, ¿para qué? Para que mejorar la educación en nuestro país, ya que la educación de la historia de nuestro país está decaído, sí, está muy decaído. Pero nosotros, como pueblo peruano que somos, realmente elegimos a representantes, a personas que van a invocar nuestra voz. ¿Para qué? Para tener más desarrollo. Ese desarrollo que nos va a elevar la autoestima, el honor de ser peruanos, de sentirnos orgullosos como peruanos. Pero lo que más invoca es traernos historias de otros países que no nos invocan realmente a mejorar nuestra intelectualidad, a ese heroísmo que nosotros que a veces tenemos la satisfacción de sentirnos, ese honor de vivirlo. Y realmente yo desde aquí quisiera que lleve la voz de cada uno de nosotros como peruanos, ir en el Congreso, que realmente pues se mejore en este aspecto de la historia del Perú, se mejore la calidad educativa. Y realmente para agradecerles, quiero hacer la pregunta respectiva, que no solo en la batalla de Ayacucho se dio con el señor Sucre, sino realmente invocamos a los peruanos y realmente a un socio, a una sociedad que realmente lo llamaron los morochucos. Realmente son los morochucos quienes terminan esta batalla para liberarnos de los socios españoles que realmente están en nuestro país. Y realmente que mejora esto, y no sé si como ustedes son historiadores, explicarme de los morochucos en la batalla de Ayacucho. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, señor congresista Juan Cheput y al historiador Fernando? Bien, ¿qué tal? Quiero comenzar diciéndole de que yo soy la persona que más lo conoce, es usted, señor congresista. Yo pasé parte de mi infancia allá en
Fondavi, allá en San Juan de Miraflores. Y bien, todo me gustaría conversar con usted porque de verdad, mi señora madre me habló mucho de usted, ¿no? De muchas cosas, esas anécdotas que pasaron. Esa pregunta es de que si yo pudiera acceder a los libros que pudo acceder el señor Fernando, porque de verdad me he quedado impactado con todo lo que dijo y de verdad quiero acceder a la información de que él ha accedido porque yo puedo incentivar eso en mi colegio, en mi escuela, en mi academia. Y de verdad me interesa mucho y si pudiera eso por favor que pueda acceder yo a la toda información de que usted tiene, ¿no? Muchas gracias, Ahorita aquí. señor congresista Juan Cheput, por favor. Buenas noches, mi nombre es Rey Montero. Bueno, felicitar por las exposiciones y buenas noches con todos. Los peruanos compartamos una sola creencia, al menos una, ese día seremos patriotas. No solamente nos educamos en nuestras familias, también nos educamos en el colegio, en la escuela, en la universidad. Es muy importante que también nos educamos en las calles, en los teatros, nos educamos en las plazas, en los parques, en el cine. La pregunta en sí vendría a ser para el congresista, ¿qué estamos haciendo con un gran, sería un gran aporte para la formación y la consolidación de la identidad peruana? Gracias. Muy bien, ya no puedo más preguntas, por favor. Ya hay 8 preguntas. Tengo que ir a voy a responder una por una, pero yo no puedo pasar por alto. Primero, felicitar a la brillante exposición de Fernando y señalar lo siguiente, ¿no? Soy testigo presencial de la dedicación de Fernando a lo que significa la conservación de nuestro patrimonio, de las joyas del Congreso. Tenemos en el museo a uno de los elementos arquitectónicos más importantes y Fernando lucha permanentemente por ello. De allí que yo quisiera solicitar primero un gran aplauso para un historiador que dignifica su profesión como Fernando Ayllón. Voy a pasar a responder cada una de las preguntas. ¿Cómo cambiar la política en el Perú? Me dice Héctor. Yo creo que en materia política hay un gran drama en el país por diversas razones. Hemos señalado uno de los principales, que tiene que ver con el desconocimiento de la historia, de allí que una de las partes fundamentales de la política para beneficiarnos todos, ese aspecto colectivo queda de lado. Pero por otro lado, yo veo que inclusive las facultades de ciencia política se han estancado o no actualizan sus conceptos, no se dan cuenta que la política hoy está sufriendo una serie de embates como consecuencia del mundo moderno, del acercar al ciudadano y el político, las redes sociales. Estamos viviendo en un mundo de complejidad, pero la estructura política sigue siendo la misma. Sin embargo, esta se sataniza porque los partidos políticos han claudicado de ese aspecto formativo. Muchas veces se cree que el diálogo político es malo, que la negociación política, instrumentos esenciales de la política, como es el conversar, por ejemplo, se sataniza. Y es una cuestión que tenemos que modificar. ¿Cómo? A partir de la reestructuración del sistema de partidos políticos y obviamente empezando porque los jóvenes participen más en él y entender que tener una ideología de solucionar los problemas no es malo. Que la política se hace conversando, que la política se hace entendiendo, que la política se hace juntándonos para tener objetivos comunes y de esa manera tratar de impulsar un camino hacia adelante. Pedro nos preguntaba cómo estar atentos a los personajes que surgen, yo diría tanto del pasado como de la actualidad. La ventaja de la historia es que nos acerca a personajes con los cuales no hemos convivido. Y a la historia uno tiene que acercarse obviamente a través de los libros, los documentales, las conversaciones, de los círculos de estudio, que los hay, etcétera, etcétera. Yo solamente plantearía una sugerencia. Es importante
pueblo peruano, los ciudadanos entiendan la diferencia entre popularidad y prestigio. Creo que hay un gran problema en el Perú porque lamentablemente se sigue al personaje popular y no al prestigioso. Para ser popular, se hace inmediato popular, aparece en todos los medios, pero el prestigio se construye. El prestigio es la trayectoria, el prestigio es el intelecto, el prestigio es la obra, el prestigio es la dedicación, el prestigio es otra cosa. Si hablamos de los personajes del pasado, eran prestigiosos. Si hablamos de los... Y allí también juega un papel los medios de comunicación. Hace poco veía la presentación del libro de César Hildebrand, de sus grandes entrevistas, y se decía, ¿no? Ya no hay políticos como lo de antes, porque ya no hay entrevistas como Hildebrand. Un momentito. Yo no lo veo las cosas así, ¿eh? El problema es que no nos políticos en la época de Hildebrand. Uno pretende hablar de grandes temas y se dedican a preguntar cosas de la coyuntura. Para que haya una gran entrevista, el requisito se fundamenta en dos acciones. No solamente la respuesta, sino también la buena pregunta. Pero si a uno le preguntan cosas sin sentido, por más que uno quiera escaparse, a uno lo atan al mundo de la coyuntura. Por lo tanto, no es tan cierto que no haya grandes políticos hoy. Yo les puedo asegurar que hay más de uno. Y no voy a mencionar los nombres porque simplemente no quiero ofender a quienes no mencione, pero yo converso permanentemente en el Congreso con políticos que hacen con plena convicción y con ganas de servir. Pero cuando uno va a los medios de comunicación, le preguntan cosas absolutamente sin sentido. ¿Qué opina de lo que dijo esto, de lo que dijo el otro? ¿Acaso nos preguntan por la educación? ¿Acaso nos preguntan por el cambio climático? ¿Acaso nos preguntan por el drama social que puede existir? ¿Acaso nos preguntan de las energías renovables? No, no nos preguntan absolutamente nada. ¿Acaso nos preguntan qué libro ha leído usted, o qué ópera escucha, o qué clase de música, o qué opina del fallecimiento de don Jaime Guardia? No. Entonces, se presentan libros como el del maestro César Hildebrand, un maestro periodista, como lo fue Tealdo, aunque tiene vigencia, y se dice, hoy día ya no tenemos algo como eso. Falso. Yo creo de que sí se puede encontrar una gran entrevista, el problema es que los periodistas, no todos, algunos, se dedican a preguntar cosas absolutamente de coyuntura y no profundizan en el aspecto intelectual que sí existe en los, pero sí, en muchos que están dedicados y abocados, y están en todas las haciendas políticas, abocados a entender al país. José Sotelo mencionaba sobre la capacitación profesional y emular otros países como Chile. Chile tiene varias particularidades, que no quisiera mencionar en creo que no debemos compararnos, creo que debemos encontrar nuestra propia identidad, pero yo creo que si algo diferencia a los países desarrollados, no específicamente el país que acabo de mencionar, sino los países desarrollados y nosotros, es que no tenemos una visión de largo plazo. Un plan estratégico nacional, un objetivo como nación, es algo que siempre se ha recordado. Se dice, por ejemplo, que el objetivo de Ecuador siempre fue el Amazonas, el objetivo de Chile, tener pues las reservas internacionales de cobre, el objetivo de Bolivia es salir al mar, el objetivo de Brasil es tener un eje objetivo colombiano, consolidar su presencia en 2 océanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del Perú? ¿Cuál es ese gran objetivo estratégico? Y sobre todo, cómo funciona nuestra capacidad, nuestra vocación, nuestra mentalidad de largo plazo. Estamos muy atados a los aspectos de coyuntura del día a día, y yo creo que en ese sentido es educativos más cercanos a la cuna. Empezar a entender que la construcción de un ciudadano empieza desde los niveles más cercanos a la cuna, en el hogar y en las escuelas, y entender una cultura de mediano y largo plazo. Muchas veces nos olvidamos que la juventud no es eterna y vivimos el día a día intentado. Cuando miramos hacia atrás vemos que no hemos avanzado nada, sea por las personas que nos rodean, sean por los programas que vemos, por los libros que leemos, etcétera, etcétera, por lo que sea. Por eso es fundamental construir una conciencia colectiva a partir de diversos estamentos, el Congreso, el gobierno, las escuelas, los medios de comunicación, para empezar por tener objetivos nacionales que bien pueden darse a partir del Bicentenario y sobre todo tener una conciencia de mediano y largo plazo. ¿Cómo mejorar la educación? No dijo su nombre el amigo que habló de los morochucos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo de Ayacucho con toda la comisión del Bicentenario
Y soy consciente que no solamente en 1824 la carga de los morochucos fue fundamental en esa batalla, sino también en la guerra con Chile, en el trabajo que hicieron con Cáceres. Esos jinetes legendarios, los morochucos, con sus caballos pequeños, con su valor, con sus peruanidades, en más de una batalla, con su tenacidad, su conocimiento de la zona, su endiablado corcoveo, como decían, ¿no? La forma como pueden girar los caballos al ser más pequeños, contribuyeron mucho. Y eso tampoco se conoce, como bien señalaba el amigo, mencionó su nombre. No se conoce, o sea, esas particularidades son las que hablaba en mi disertación y que también señalaba Fernando. Son esas anécdotas las que, estando ocultas, cuando salen a flote, nos enorgullecen y nos llenan de peruanidad. Y todo eso hay que rescatar para que se vea el gran trabajo que hicieron nuestros hermanos en el proceso de independencia en lo que se refiere a la consolidación como nación. Y en ese sentido, obviamente, eso contribuye mucho a la autoestima, pues cuando nosotros establecemos un reconocimiento del papel que jugaron los morochucos en estos procesos bélicos, de que fue un papel protagónico, y lamentablemente ante eso no hay una acción de rescate que desde la Comisión del Bicentenario, a partir de nuestra visita a la Pampa de Ayacucho, queremos hacer. ¿Cómo acceder a los libros? Nos decía, tú tampoco dijiste tu nombre. ¿Tu nombre cuál es? ¿Ah? ¿Cómo? Richard, muy bien. Cristian. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo acceder a los libros? La Biblioteca del Congreso está abierta a todos. La Biblioteca del Congreso. Miren, yo soy una persona que se ha educado sobre la base de los libros viejeros. No estaban en Amazonas, estaban en la Avenida Grau en nuestra época, ¿no? Y éramos grandes consumidores de libros. Hasta ahora, grandes consumidores de libros. Y hoy día, estimados asistentes, hay algo maravilloso que se llama Internet, que no había en nuestra época. Pero para poder ingresar a Internet y tener acceso ahora, gracias a la digitalización que ha hecho la Presidencia del Congreso, uno tiene que tener determinadas líneas de acción. La diferencia entre el intelectual y el erudito es que el intelectual, por ejemplo, va leyendo sobre un tema y encuentra un desvío y se desvía y profundiza en ese tema y luego vuelve al hilo conductor. El erudito ataca solamente un tema. En nuestro caso, yo he tomado nota del reto que nos ha planteado Fernando, que uno de los grandes logros del Bicentenario tiene que ver con volver a, o dar el dispositivo legal para que se vuelva a enseñar la historia, y en ese sentido hay plena coincidencia, lo hemos hablado con Hugo Neira y es una cuestión que vamos a hacer. Pero también es cierto lo siguiente, tenemos que hacer algo y vamos a encontrar la fórmula para que los libros vuelvan a estar al alcance de todos. Yo le decía hace poco a mis hijos cómo yo me iba a la librería Los Huérfanos, no tenía recursos, me iba a la pastelería de Los Huérfanos y me deleitaba en la puerta de la librería de don Juan Mejía Vaca. Y miraba, y como no tenía recursos me ponía a mirar, y don Juan Mejía, un gran librero, me regalaba un libro viejo que él tenía, ¿no? Sin mirar. Cuando se dio cuenta que a cada rato iba para que me regalara, ya no me regalaba nada, ¿no? Pero, porque iba a la pastelería de Los Huérfanos. Pero ¿qué era lo que tenía Juan Mejía? Los famosos populibros. Que dicho sea de paso, gracias a la pregunta que nos ha hecho Cristian, podría ser un esfuerzo del fondo editorial. Voy a hablar con el con la próxima mesa directiva y con el mismo Ricardo. Se podrían sacar, como hubo los famosos populibros, libros, una colección del Bicentenario al alcance de todos, que se pueda vender a un sol 50, para que sea masivo. Por ejemplo, esa es una idea que surge de este tipo de eventos y que me llevo con el ánimo de poder hacerlo, ¿no? Pero que hacía don Juan Mejía Vaca, estaban al alcance de todos. Grandes obras de la literatura universal al alcance de todos. Podríamos hacer lo mismo con algunas, y en ese sentido Fernando nos podría ayudar, identificar 20 textos de la historia del Perú que todo peruano tiene que conocer para difundirlos de una manera muy barata. Pero por otro lado, todo aquel que quiera acceder al conocimiento, pues tiene en la Biblioteca del Congreso una entidad abierta a quien quiera tener acceso. Luego, Roy Montero nos hablaba de la cultura, pertenezco a la Comisión de Cultura,
y estamos haciendo grandes esfuerzos. Y como bien señaló, la cultura, que no es otra cosa que nuestro patrón de usos y costumbres, es una cuestión que tiene que ver con el arte, con la educación masiva, con lo que significan los medios de comunicación. Le dedican espacios a todo aquello que signifiquen manifestaciones artísticas. Y tenemos mucho que aprender de los países vecinos. En Bogotá, en Santiago, en Quito, en Guayaquil, en el mismo Ecuador, Quito y Guayaquil, uno ve permanentemente exposiciones fotográficas en los parques, para el jazz, para la música clásica, para las artes, itinerancias de museos, etcétera, etcétera. Si llega un gran violinista y tiene la oportunidad de ejecutar sus piezas en los palacios o en los auditorios, también lo hace en exposiciones masivas. Ese es un trabajo que tenemos que coordinar con los alcaldes. Ese es un trabajo que tenemos que hacer con el Congreso. El Congreso se ha vuelto un espacio abierto de promoción cultural. Estamos inclusive, gracias a un trabajo del congresista Mauricio Mulder, poniendo Wi-Fi en la Plaza Bolívar para que pase por acá tenga Wi-Fi gratuito. Eso es algo que se va a hacer en los próximos días. Pero aparte de eso, las promociones culturales, el trabajo intenso, el patrocinio del Congreso, es una cuestión que vamos a hacer. Yo mismo voy a grabar mañana en Filarmonía, que debe salir este 28 de julio, que se llama Palco Real, en el cual voy a grabar la trayectoria de la Filarmónica de Berlín a través de sus grandes directores, ¿no? Empezando con Furtwängler, terminando en von Karajan, hasta el actual Simon Rattle, o sea, la música clásica a lo largo de los 130 Filarmónica de Berlín. Entonces, eso lo grabo con el objeto de que se haga de difusión pública. Pues, como le decía, una vez que estaba revisando estos discos clásicos que datan de 1913, ¿cómo llegó la música clásica a mí? Con los dibujos animados. Eren los tenía en el marco musical acceso a las grandes obras de Mendelssohn, de Tchaikovsky, de la ópera. Hoy día, pues, alrededor de los dibujos animados hay reggaetón, la gasolina y tontería y medio, o cosas que no tienen ningún sentido, pero antes, hasta en los espacios recreativos, uno tenía acceso a la música clásica. Y cuando yo pido a los jóvenes que tengan acceso a la música clásica para que se den cuenta del estado maravilloso al cual nos puede llevar escuchar una obra magna. El otro hemisferio del cerebro, en este caso el derecho, se sensibiliza ante la música, ante una expresión pictórica, y eso nos sirve de lo uno. Habla de los grandes compositores nacionales, todos nuestros grandes compositores nacionales, cuando uno habla con Polo Campos, con todos aquellos que han hecho grandes obras, tiene que ver con que la expresión musical de los primeros años del siglo XX tiene que ver con que en la radio se pasaba mucho de música clásica. Entonces existía el estímulo, y a partir de ese estímulo nacía la creación musical. Y en estos momentos hay museos, en el caso del Ministerio de la Cultura, yo soy autor de una ley, disculpen que hable en primera persona, que hace que todo el mundo tenga acceso libre a los museos el primer domingo de cada mes. Y los museos se repletan. Y cuando uno va al extranjero, ve cómo esos museos repletos también sirven de estímulos a los jóvenes. Uno va al Museo Louvre en París y uno ve a infinidad de jóvenes replicando los cuadros que allí están. Entonces, sean museos, sean expresiones pictóricas, sea la música, ese acceso es lo que nos va a permitir tener una sociedad mucho más sensible. Al ser más sensible es más estética, al ser más estética es una sociedad más agradable, no una sociedad como la que tenemos ahorita, que muchas veces está la falta de esos estímulos espirituales que son tan necesarios para la conformación de un ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Juan Cheput, por esta exposición magistral. Sí, bueno, señor congresista, le agradecemos un fuerte aplauso para nuestros expositores. Será hasta otra oportunidad el próximo martes.